Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Y ya estamos conversando de pleno con el doctor Francisco Pacheco, quien es, entiendo, doctor Pacheco, usted nos tiene que contar su cargo en la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabolismo. Hoy un gran tema del que tenemos que conversar, pero primero que nada, muy bienvenido, muy agradecida de estos minutos que nos va a compartir, porque creo que la obesidad y la cirugía bariátrica están en nuestro pensamiento en la salud pública. Tenemos que ser capaces de conversar de esto con base. Muy bienvenido. ¿Cómo está, doctor Pacheco? Muchas gracias, muy buenas tardes, Carolina. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para nosotros es una oportunidad muy importante poder conversar con ustedes porque es parte de los objetivos fundamentales de nuestra sociedad. Como usted muy bien dijo, yo estoy actualmente el presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica y el tema de la obesidad es un tema que nos preocupa en demasía. Y una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer es participar en la educación, no solamente en la educación hacia la población en general, sino que también hacia nuestros colegas y también hacia las autoridades, porque nosotros que somos los responsables de buscar el conocimiento, de estandarizar el conocimiento, de buscar nuevas innovaciones y tratamientos, tenemos que también ser capaces de transmitir esto para que se tomen las buenas decisiones, como usted habló ya de salud pública, podamos entender esto de la obesidad, y realmente es un temazo, así que yo feliz de poder estar aquí en este espacio compartiendo con ustedes y ayudando a que nuestra población sepa un poquito más sobre este tremendo problema que es la obesidad. Maravilloso. Yo soy una agradecida a la cirugía bariátrica porque yo fui paciente de obesidad mórbida. Yo llegué a pesar en algún momento 120 kilos y creo que los cirujanos que me ayudaron fueron realmente unas personas que cambiaron mi destino. Entonces siento que para los diabéticos, para los obesos, para las personas que tienen trastornos metabólicos, realmente esta intervención puede cambiarle su vida y también puede cambiar los destinos de nuestro país. Entonces siento que si bien Chile fue un ejemplo cuando hizo el Plan Nacional de la Tuberculosis en los años 60 y 70, cuando le dio la pelea a la mortalidad infantil en los 60, cuando peleamos la nutrición, ¿cierto? En los años 80, ganamos porque nos dimos cuenta de un problema. Y ese problema hoy es que tenemos un 34% en el año 2018 de personas con sobrepeso y obesidad viviendo con eso, pero hoy las Naciones Unidas, ¿cierto?, declara que para el año 2035 vamos a tener un 43% de pacientes viviendo en obesidad si no hacemos algo hoy, aquí y ahora. Quiero que nos cuente un poquito, doctor Pacheco, y le agradezco que en su calidad de presidente sea el vocero, ¿cierto?, de esta importante especialidad de la medicina. Quiero que nos cuente cuáles son las opciones terapéuticas que un paciente hoy en Chile realmente puede acceder para disminuir esta obesidad y este sobrepeso. Perfecto, encantado. Antes de hablar de las opciones terapéuticas, me gustaría detenerme un par de minutos El en, en micrófono es suyo. explicar, en explicar, ¿no es cierto?, que la obesidad no es un tema cosmético. Hoy día la obesidad tenemos evidencia suficiente para declararle una enfermedad crónica no transmisible. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud del siglo pasado declaró que la pandemia del siglo XX fue la obesidad. O sea, una Oh, patología, un problema que quita vidas, ¿ya? Y que además puede ser manejado. Entonces, hay que poner sobre la mesa que la obesidad es una enfermedad, y es una enfermedad grave, es una enfermedad que, por ejemplo, vamos a usar el índice de masa corporal con todos los problemas que puede tener claro. para definir que aquel que tiene un índice de masa corporal, o sea, la relación que hay matemática entre el peso y la talla con alguna fórmula especial, le da sobre 30, ese paciente ya tiene obesidad. Si le da sobre 35 esta relación, tiene obesidad grave o tipo 2, y si le da sobre 40, tiene obesidad mórbida. En promedio, para la estatura promedio chilena, obesidad mórbida significa más de 40 kilos de exceso de peso, ¿ya? Entonces, el paciente que tiene obesidad mórbida, por ejemplo, vive en promedio entre 10 y 12 años menos que un Menos. paciente que no tiene obesidad mórbida, solo por el hecho de tener obesidad mórbida, independiente de sus factores genéticos, independiente de si fuma o no fuma, etc. ¿Ya? Y esto hay publicaciones desde hace mucho tiempo que nos demuestran
que en la medida en que el índice de masa corporal aumenta, la expectativa de vida disminuye. Dato muy duro, la mortalidad. Pero hablemos de otros datos no tan violentos como enfermedades. El paciente que vive con obesidad mórbida tiene más enfermedades que el paciente que no tiene obesidad mórbida. Más del doble de diabetes, más del doble de riesgo cardiovascular, incluso cáncer. ¿Ya? Hay 14 tipos de cáncer que están directamente relacionados con la obesidad. ¿Para qué hablar del aparato locomotor? Los problemas de artrosis, falta de movilidad, ¿no es cierto?, por problemas de artrosis en las caderas o en las rodillas. Entonces, rápidamente tenemos que conformar que el paciente que vive con obesidad es un paciente gravemente enfermo. Habiendo dicho eso, uno se pregunta, bueno, ¿qué le podemos ofrecer? Entonces, uno, si parte del tratamiento para el que tiene obesidad mórbida, uno debería decir que la cirugía es el único tratamiento que ha demostrado ser exitoso. Y cuando hablamos de éxito, vamos a decir por consenso que por lo menos la mitad de los pacientes consiguen el objetivo. ¿Y por qué pongo esto? Porque hay otros tratamientos, por ejemplo, los cambios alimentarios, ¿no es cierto?, o las mal llamadas dietas, que podemos conversar un poquito sobre eso. Sí. Procedimientos, pero esos tratamientos tienen un menos y mucho menos de un 50% de éxito. Los éxitos para un paciente que tiene más de 40, 45 kilos de exceso de peso con una dieta o un cambio alimentario o ejercicio son anecdóticos. Esos pacientes, la verdad es que no tienen buena respuesta a ese tipo de tratamiento. Entonces, tenemos que hablar de tratamientos más invasivos como la cirugía. Y ahí entonces vienen una serie de técnicas que se conocen como cirugía bariátrica y metabólica, dependiendo si el objetivo principal va a ser la pérdida de peso o, además, la mejora de algunas comorbilidades, como ya hemos conversado, diabetes, hipertensión, ¿cierto?, hígado graso, problemas con el colesterol o dislipidemia, problemas, ¿no es cierto?, con la resistencia a la insulina o la prediabetes, que tienen que ver con la obesidad. Y ahí existen varias técnicas, está la más conocida y la que más se hace en el mundo, la gastrectomía en manga, que es achicar el tamaño del estómago. A través de un sistema que se llaman corchetes, uno puede cortar y a la vez ir corcheteando el estómago, cosa que la pérdida de líquido o el sangrado sea mínimo, y de esa forma, siempre por vía laparoscópica hoy día, eso es interesante también que la gente entienda que hoy día las cirugías Menos invasivo, claro. Menos invasivo. Los pacientes se operan y a las 4 o 5 horas están caminando en su pieza, ¿ya? Y a las 8 o 12 horas ya están tomando líquidos. La idea es que la recuperación sea lo más rápida posible. Entonces, a través de la laparoscopía, esas pequeñas incisiones en el abdomen y una cámara especial y pinzas especiales, nosotros podemos hacer varias técnicas. Una, achicar el estómago, que es la gastrectomía en manga, ¿no es cierto? Otra técnica también es el bypass gástrico, que es una combinación entre achicar el estómago y hacer, tal como dice su nombre, un bypass aparte del intestino. Entonces vamos a dejar segmentos del intestino que no van a recibir la comida. ¿Ya? Hay otras técnicas un poquito más invasivas o que son para omega obesos, ¿no es cierto?, como el SADI, ¿no es cierto?, o anastomosis, que son más distales. Hay bipartición duodenal, en fin, la cantidad de técnicas son muchas, y algo nos dice que habiendo muchas técnicas es porque ninguna es eficiente para solucionar, no es perfecta. Como la cardiopatía coronaria, que tiene el bypass de coronario hace 40 años exactamente igual y que es perfecta. ¿Cierto? Pero le salió el stent a la pelea, pero bueno. Claro. Pero hoy día hay como 70 técnicas, entonces claramente cada uno tiene que escoger la técnica adecuada al paciente, y como usted muy bien dice, no hay ninguna técnica perfecta, y hay que decirlo que estas técnicas no son infalibles. A diferencia, por ejemplo, de la cirugía del apéndice, que el cirujano extirpa el apéndice de la persona que tiene apendicitis, por lo tanto esa persona nunca más va a tener apendicitis, ¿ya? Esta técnica exige, cualquiera de las técnicas bariátricas exige una cosa muy importante, que es el compromiso del paciente de por vida de modificar sus hábitos. Porque un paciente que está enfermo, yo no le puedo pedir que él solo, con fuerza de voluntad, cerrando la boca o haciendo ejercicio, recupere su peso normal. Eso ya no sirve. Y yo siempre utilizo el ejemplo de la salud bucal. Entonces, cuando un paciente llega a tener una carie, ya no saca nada con lavarse los dientes 20 veces en el día. Ese paciente tiene que ir al especialista, odontólogo, y hacer un procedimiento para que le quite la carie, ¿ya? Pero después de que le quitaron la carie, tiene que lavarse los dientes más seguido, usar el hilo dental, hacer cosas que probablemente no estaba haciendo y que por eso apareció la carie. Si él modifica su hábito de higiene bucal, lo más probable es que en el próximo control, 2 o 3 años después, no tenga carie. Pero si vuelve a masticar los dulces, a no lavarse los dientes, a no usar el hilo dental,
que el cepillo le dure todo el año, en fin, va a volver a tener caries. Aquí es lo mismo, un paciente que no modifica sus hábitos de vida, que no asume el compromiso, ¿ya? Por eso en esta cirugía es muy importante la evaluación de salud mental. Ese paciente está en riesgo de volver a caer en su problema de enfermedad crónica, ¿ya? De la A reganar obesidad, peso, claro. y volver a tener enfermedades. Por eso es súper importante que todo este proceso de cirugía se entienda como un proceso en donde participan muchos profesionales que tienen que evaluar, acompañar al paciente, enseñarle, ¿no es cierto?, cuáles son los pasos que tiene que dar para este cambio de estilo de vida, para este nuevo sistema de vida que tiene que asumir con una cirugía bariátrica. Y es por eso que yo le digo a los pacientes que lo primero es que se informen, que si se quieren someter a estos tratamientos, busquen que los grupos estén inscritos, adscritos a la Sociedad de Cirugía Bariátrica y Metabólica, porque nosotros no somos puros cirujanos. En nuestra Sí, sociedad claro. hay nutricionistas, hay nutriólogos, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay kinesiólogos, enfermeras, profesores de educación física, médicos que están dedicados a enfermedades endocrinas, endocrinólogos, diabetólogos, en fin, para acompañar a los pacientes antes, durante y después de su cirugía a este cambio de estilo de vida. Tenemos que ser capaces de entusiasmar al paciente y darle las herramientas para que tenga una vida nueva, para que tenga una expectativa y una calidad de vida mucho mejor. Claro, y en ese sentido, y se nos pasa volando ya el primer bloque de preguntas y el primer bloque de conversación, en ese sentido, y a 2 décadas de que se aprobó la primera ley antitabaco, por ejemplo, en donde yo estaba en su posición como presidente de la Sociedad Respiratorio, las cosas que se normalizan en la sociedad como el pensar que las bebidas azucaradas son como la bebida normal, ¿cierto? O como que fumar delante de los niños era algo como normal en la sobremesa del domingo en las casas. Hoy tenemos que desnormalizar esto de el cuerpo con más kilos de peso que lo que debería tener para su estatura, tal como usted dice, con todas las restricciones que eso pueda tener como índice, pero yo a veces les digo a las personas que si una persona mide 1,55 m y pesa 100 kilos, es como si anduviera con un balón de gas de 45 kilos sujetándolo todo el día. El problema es que incluso el balón de 45 kilos le puede afectar las articulaciones, pero no es metabólicamente activo como la grasa que las personas tienen, que afecta a su salud coronaria, al evento, ¿cierto? Tal como usted dijo, del riesgo de cánceres, el riesgo de una menor sobrevida y una vida que va a estar con más limitaciones. Querido doctor Pacheco, vamos a ir a la segunda pausa comercial y vamos a seguir conversando, pero vertiginosamente, de este tema que es la cirugía bariátrica y cómo tiene que ser protagonista del cambio en nuestra sociedad en Chile en nuestra década. Perfecto. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.